Oye, ¿funcionó bien? ¿Pudieron ver la clase? ¿Sí? Sí, se subió. Se subió, ya, ya, Profe, listo. necesito que me haga anfitrión o coanfitrión para compartir la pantalla. Listo. Hecho. Ah, y una compañera de ustedes, a ver, yo voy a buscar el nombre, Isabela, que está ahí, me pidió que subiera la clase antes. Entonces yo lo hice, no tengo inconveniente alguno, si eso les facilita el tome de apunte y qué sé yo, así que recibí el mensaje. Se demora, hay un desfase entre enviar un mensaje por Canvas y que llegue al email, entonces yo lo vi por casualidad, pero bien después llegó a mi correo el Gracias, aviso. profe. De nada, pues, ojalá les sirva. Ya. Igual, profe, se lo mandé hace 8 minutos, así que tal vez no hubo desfase. Ah, perdón, ya. No, es Sí, que yo creo que yo estaba como conectado a para Canvas aclarar. y recibí vi en Canvas Sí, y llegó después al correo. Así que ya. Ya, Miguel, démosle nomás. Ya, ahí se están metiendo, así que esperemos un poco para que entren más personas. Sí. ¿Cuántos ¿Y cuántas somos personas ahora? tenemos? Son 39 ahora 39. en el Zoom y van 6 adentro del Kahoot. Ah, cierto que son dos cosas distintas. Ya. Sí, esperemos un poquito. Ojalá hubiese una herramienta en Canvas directo así o en Zoom algún día. Ah, sí, sería bueno. Sería bueno, ¿no es cierto? Que Zoom desarrollara algo así. Sí. A ver los nombres. No se llama Dharma, Pinota, Oli. De hecho, profe, Encima, qué ¿me divertido. escucha? Alguien escribió encima con HS, qué Viendo divertido. Sí, el sí, apellido. ¿Fernando habló o quién habló? ¿Quién quería hablar? Que creo que Zoom sí tiene como, ¿Ah, sí? Zoom sí tiene un sistema como de encuestas, si no mal recuerdo. Por lo menos en otras clases sí lo ocupan. Ah, mire. Bueno, vamos a tratar de ver cómo funciona. Por bueno, al Sí, menos pero está no sé cómo se funcionando bien. ocupa, pero sé que No, existe. no tengo idea. Yo lo más. Yo soy lego en la materia. Movimiento gremial. Jaja, ¿quién puso eso? A ver. ¿Quién es? Movimiento gremial. Poroto Granado, po, a esta hora. ¿Quién está con hambre que pone esos nombres? Levi, Qué divertido. tan bueno. Está bueno, está bueno. Ya. A ver cuántas tenemos. 33 personas. 33 de 40. Ujú. ¿Partimos nomás o esperamos más? ¿Hay alguno que se esté metiendo todavía? Sí, alguien que. Porque a lo mejor alguien no quiere meterse nomás. A Sí, ver. también. Está como estancado en 33. Ya. Estamos bien los 33. Ya partamos entonces. Ya, dele nomás, Miguel. Ya. La velocidad de una reacción puede predecirse por su delta G. La pregunta está acá arriba igual. Tienen ese tiempo para responder. Ah, no, yo no estoy conectado, pues. ¿Ves? Ya hay uno menos. Ah, también. Sí, yo no estoy conectado. O sea, podría responder también. Pero igual ahí está el pin si se quiere meter igual. Ya, gracias. Ya. 21 pusieron falso y 14 pusieron verdadero. Y bien, es falso. Porque la velocidad de la reacción no se puede predecir de la ecuación de delta G, ya que el delta G solamente nos está diciendo la diferencia de energía libre que hay entre los productos y los reactantes. Y eso nos da un indicio más de cómo es la reacción, si es favorable, desfavorable, si es espontánea o no espontánea, etc. Y la velocidad se determina en base a las concentraciones de reactantes o de productos con el paso del tiempo, de manera experimental, se podría decir así. ¿Puedo ¿Ya? agregar algo, Miguel? Sí, obvio. Que recuerden siempre el ejemplo del azúcar, de la glucosa puesta encima de la mesa. Recuerden eso siempre. Es decir,
aun cuando el delta G sea muy negativo, acuérdense que eran como menos 600 kilocalorías mol, la reacción no es rápida. Para formar CO2 y agua a partir de glucosa, no lo es. Entonces, no hay que confundir esto, y esto es un concepto muy fundamental para poder entender la cinética de las reacciones catalizadas por enzimas. Entonces, estas personas que pusieron 14 ahí, revisen sus conceptos porque esto es importante. No pueden quedar con esta duda. Gracias, Miguel. Buena respuesta. Ya. Seguimos con la siguiente. Genzima va liderando. Después aminoácido. Ya, buenos nombres. ¿Las enzimas pueden denaturarse? Esta es una más sencilla. Ya creo que ya están todos. Si pongo emitir, me imagino que vamos a ir de... 35, se metieron más personas. Ya, bien, sí, es verdadero. Una persona puso falso, pero bueno, sí se pueden denaturar, son proteínas, están formadas por aminoácidos, así que la temperatura sí tiene efectos sobre ellas y se puede desconformar su estructura terciaria. Así que bien, bien. Ese concepto está bien igual. O cuaternaria también, ¿no? Sí, o Depende. cuaternaria también. ¿Y qué otros efectos pueden afectar la estructura de una proteína, de una También el enzima? pH. El pH, muy bien. Ya. Y que lo planteó uno de sus compañeros acá, los detergentes también. También Sí. puede afectar la estructura de una proteína usando detergentes. Ujú. Todos estos agentes cagotrópicos, ¿no es cierto? Los Entonces, hay agentes unos reductores. más polares, menos polares, etcétera, etcétera. Como la urea, por ejemplo. Sí. Ya. Ya, bien. Ya. Si alguien queda con alguna duda, lo dice nomás. Las enzimas son más específicas que los catalizadores inorgánicos. ¿Verdadero o falso? Ya, verdadero. Bien también. Ahí háganse la idea también de que las enzimas tienen un sitio activo súper específico que solo va a permitir la entrada y la unión a sustratos específicos o a familias de sustratos específicos, pero son súper específicas, no como los catalizadores inorgánicos. Muy bien. Oye, una tontera, pero solo para amenizar esto, ¿se fijan que el logo, cuando ponga la próxima pregunta, Miguel, el logo se parece como una pizzería, ¿o no? ¿Cuál? No sé, no me he No fijado. sé, luego el azul con rojo. No sé, yo no compro pizza, pero Dominos. ¿puede ser o no? ¿O estoy tonteando yo? Sí, tenía la misma Ya, impresión. ya, démosle nomás. A ver, No soy yo veamos. nomás el que estoy pensando en eso. Mi mail Es que después los tampoco. porotos granados, cualquiera, una pizza está bueno también. Oye, Genzima sigue liderando. Martín Domenco lo está alcanzando ya. Ya, vamos para la siguiente. Y ahí sí es verdad, se parece a la de pizza. Las ¿Ves? enzimas aumentan la velocidad de reacción, disminuyendo la energía de activación. Ya, bien, sí, también es verdadero. Tengan en mente ese gráfico típico en el que se grafica la energía en el eje X y se ve esta subida entre los reactantes y después una bajada hacia los productos. Lo que hace una enzima es bajar ese impedimento energético que tiene que sobrepasar el reactante para llegar al producto, hacer que la energía de activación necesaria para que ocurra la reacción sea más baja. Ese concepto es importante que lo tengan en mente, porque afecta solamente ese parámetro para aumentar la velocidad. Y ojo, entonces, solo para complementar la buena respuesta de Miguel, no hay cambios en el equilibrio de la reacción. No es que una reacción sea, por ejemplo, cuando uno ve, vamos a ver más adelante, una sola línea, no en equilibrio, sino que una línea puesta en una ruta metabólica. Lo que está indicando eso es que la reacción ocurre en ese sentido porque las concentraciones de los sustratos y los productos en el lugar, en el caso estamos viendo en la célula,
favorecen que el equilibrio esté desplazado hacia un lugar, es decir, hacia la formación de productos, por ejemplo. Cuando están las flechas que son ida y venida, es decir, que están en equilibrio, quiere decir que en vivo las concentraciones de los productos, de los reactantes, están cercanas al equilibrio. ¿Sí? Y el delta G, por supuesto, va a ser cercano a cero. ¿Sí? Ok. Ya. No sé si tenía mucho que ver con la pregunta, lo que acabo de decir, pero bueno. Está bien. Creo que sopló un poco para las preguntas que vienen ahora. Ya, Martín Domenco Ah, ahora ¿sí? llega a la delantera. ¿Soplé? Creo que sí. Pero veamos. Chuta, chuta. No me acuerdo muy bien. Ya, las Quizás. enzimas modifican el No, equilibrio de menos. reacción. Sí, ahí el profe ya Oh, los halló un poco. Pero bueno, que esta soy es mal. importante. Qué Esta mal, es qué mal importante. profe le estoy contando. No, este es un concepto importante que tengan en claro. Ah, sí, muy relevante. ¿Le eché a perder la actividad, Miguel? No. A ver si igual la respondieron bien. Esto puede ser confuso igual. Ya, sí, es falso. Igual habían algunas personas que pusieron verdadero. Es importante, tengan en mente que las enzimas solamente modifican la velocidad, ya que el equilibrio de una reacción hace referencia al estado en el que las concentraciones de producto y de reactante permanecen constantes en el tiempo, pero no iguales necesariamente. Eso significa porque se llega al punto tal en que la velocidad de formación de producto y la velocidad de formación de reactante son iguales, son la misma velocidad, está ocurriendo la reacción hacia ambos lados, pero se llega claro, al delta G0 en el cual las concentraciones de cada uno permanecen constantes. Ese concepto es importante y denle harta vuelta si es que lo necesitan, porque ayuda mucho a entender eso para esta materia. Y eso era. ¿Quiere agregar algo, profe, respecto a este tema? Sí, quiero agregar algo, porque aquí hay una especie de misterio. Ah, yo les pongo así como esto, podríamos hacer como una serie, como de un drama, una cosa así como de una serie de Netflix, que sería El misterio del delta G. Porque hablamos de delta G y no sé qué, pero finalmente, ¿cómo se mide el delta G? Porque yo les hablo de las concentraciones y que el equilibrio, pero bueno, en realidad, el delta G se mide cuando ustedes agregan, esto es una definición, está establecido, no sé si ustedes se acuerdan de esto de química general, pero se mide a una cierta temperatura. En el caso en bioquímica se agrega el concepto del pH, ¿no es cierto? El pH 7, pH neutro, entonces es un delta G prima. Y entonces en estas condiciones estándar, y uno lo que hace es que agrega en un sistema 1 molar, 1 molar final de los productos de los reactantes. Y deja que ocurra el equilibrio de la reacción. Si el equilibrio hace que los productos empiecen a aumentar respecto a los productos, entonces el delta G de la reacción es negativo. Va hacia el sentido de la formación del producto. Y si ocurre en sentido inverso, entonces el delta G es positivo. Tan, tan. Entonces el concepto del delta G, se fijan que tiene que ver con las concentraciones. ¿Sí? Entonces, si ustedes tienen concentraciones que están cerca del equilibrio, entonces el delta G va a ser cero, porque no va a haber cambio en las concentraciones relativas del producto de los reactantes, porque las concentraciones del equilibrio están, o sea, las concentraciones de los productos de los reactantes están cerca del equilibrio. Pero si las concentraciones están distintas, va a haber desplazamiento de uno a otro caso. Eso lo vamos a revisar cuando en una clase más adelante vamos a ver introducción a la bioenergética. Entonces vamos a revisar el concepto del delta G, pero no solo eso, sino que vamos a tratar de revisar también conceptos con respecto a la electroquímica. ¿Ah? Entonces los potenciales. Y eso es importante porque conceptualmente el cómo podemos predecir que ocurre una reacción en el contexto del metabolismo es relevante. ¿Ah? Es muy relevante. Ya. Para Si este tiene, punto del equilibrio de reacción, sí, traten Miguel. también de hacer de entender la lógica un poco matemática detrás de las ecuaciones, por ejemplo, de la constante de equilibrio, que es netamente la concentración de productos partido reactante,
y la constante de equilibrio, va a estar dentro de la ecuación para determinar el delta G. Entonces ahí ustedes pueden ver cómo contribuye la concentración de las moléculas en la formación o sea, en el delta G. Ya, muy bien. Sí, eso es un muy buen punto. Gracias, Miguel. Y lo otro que hoy día, en la clase, vamos a... ¿No se llama? Ay, ¿quién ganó al Tercero. final? Ahora va a salir. Ah, aminoácido, chuta. Ya, si todos sabemos quién es. No, Ah, sí, llevó la delantera de M220. final. Pues me sorprendió. Yo pensé que era Gensima, como lo pronuncia Miguel. Ya, está bien. Ya, felicitaciones a... ¿Es Martín? Sí. Qué velocidad de respuesta. Martín, así Ya, está muy bien. Ya, entonces Estamos comenzamos. entonces. Sí, y gracias por esta actividad, Miguel. Está entretenido. De Ya, nada. entonces lo que yo tengo que hacer es yo compartir mi pantalla ahora. Ya. Uy, pero le estoy dando la última diapositiva y nada que ver. Hoy la primera clase, no sé si fijaron, yo puse 2020. Copié la primera diapo de la clase del 2020 y no lo modifiqué. Y ahora está todo 21. Ya, ven bien la diapo, estamos ok, ¿no es cierto? Ya, oye, si quieren participar oralmente lo hacen, ¿ah? No se sientan cohibidas y cohibidos. Háganlo nomás. Si es que se equivoca, está bien, porque así aprendemos todos. Un desafío también permanente. Todos estamos aprendiendo. Ya. Entonces, la clase pasada hicimos algo, para mí es como entretenido y es importante porque da una perspectiva histórica a la problemática de cómo se llega al concepto de enzima. Lo vimos, ¿se acuerdan? El concepto usamos el ejemplo de la fermentación alcohólica como un ejemplo para poder entender también la perspectiva del estudio de la bioquímica, es decir, disgregar células para tratar de entender que en realidad estas reacciones no dependen de que los sistemas estén vivos. Uno lo puede estudiar de esa forma. Hoy la foto de Miguel está como súper joven ahí. No sé si lo ven. Pero bueno, está como distinto. Y, Profesor, ¿sí? es que yo tengo una duda con relación al texto que subió. ¿Qué texto subí? El de hacer em, fermentación alcohólica Ah, sí, con sí, sí, levadura sí. sin... Sí, sí, díganos. Sí, es que me llamó la atención porque se supone que igual la levadura, usted al comprimirla, lo que hace es sacarle finalmente todos los organelos celulares, es como centrifugar, pero con presión, ¿o no? No, no centrifugar porque aquí uno no sedimenta. Lo que está haciendo es que está rompiendo las células. Ya, Lo pero rompe. Recuerde que entonces... si centrifuga la levadura, usted las va a sedimentar, ujú. pero no las va a romper. Aquí la estrategia era romper las células. Pero entonces este jugo celular del que habla Buchner es finalmente los organelos, ¿o qué es? Ah, no, son todos restos celulares, contenido citoplásmico, principalmente contenido citoplásmico. Cuando usted rompe Pero la entonces, célula, lo primero que sale es el citoplasma. claro, Por supuesto, los organelos y qué sé yo. Pero para romper organelos hay que hacer quizás un tratamiento un poquito más, más duro, digamos, para poder hacerlo. Porque ahí van a quedar un montón de membranas, las mitocondrias, etcétera, no van a estar rotas necesariamente. ¿Mm? claro, pero entonces, qué ventaja comparativa tiene hacer fermentación alcohólica sin la célula viva si es que esta después no va a poder flocular, por ejemplo? Flocular, no sé, ¿cuál es la Porque cuando uno hace relación? cerveza, uno Sí. tiene que extraer la levadura después, y uno la hace Ah, flocular para extraerla. Entonces, su cuando nombre uno es, trabaja con... sí, su nombre es Martín, ¿no? Sí, Ya. No, lo que usted, yo creo que está haciendo es que está pasando un paso más y asociando aquí un protocolo de producir levadura. Eso lo está asumiendo usted, Martín. ¿cómo así? Porque la fermentación como fenómeno que ocurre en los modelos vivos no tiene nada que ver con la producción de cerveza necesariamente. Que se use para eso es una cosa, pero el concepto que se quería demostrar en esos años era de Ujú. que no se necesitaba que las células estuvieran vivas para que ocurriera la fermentación.
Y este era un concepto Mm. difícil de entender en ese tiempo. Por supuesto, ahora, si usted, por ejemplo, agrega algunas enzimas en un jugo, en un caldo rico en almidón para hacer la fermentación, probablemente no va a funcionar muy bien. No va a funcionar muy bien. Entonces, claro, desde el punto de vista práctico de hacer levadura de cerveza así, no creo que sea una buena alternativa. Ya. Entonces, esto es una asociación que usted hizo y evidentemente, claro, dentro del proceso de formación de cerveza después hay que separar, ¿no es cierto? Sí. O filtrar de una cierta forma, porque uno no quiere tener no quiere un ulpo de levadura. ¿Ah? Hay gente que usa, bueno, que le gusta la cerveza con un poco de Sin levadura filtrar. y no hay, sin filtrar, por supuesto, pero igual hay que sedimentar un poco. ¿Ah? Ya, pero el tema de floculación es un tema distinto. Yo Ya. lo importante del mensaje, y qué bueno que lo plantea, es la demostración de que el proceso fermentativo puede ocurrir en ausencia de células vivas. Y eso es lo medular. Ese es el mensaje en realidad que es bueno que nos quedemos. Ya. ¿Mm? Y gracias por su intervención, Martín. Y veo que le interesa esto de la producción de cerveza. Es interesante. Sí. Yo una vez fui, visto para amenizar el curso, una vez fui a la cervecería, creo que en la CSU, que hacía la Becker o hace Becker, no sé, ¿existe la Becker todavía o Sí, no? existe la baguette. Ya, ay, se ríen algunos, ya, pero, y claro, y entonces el proceso de producción de cerveza, ya no hablan de litros, sino que de hectolitros, en toneles enormes, con el extracto de cebada, y ustedes podrán imaginar que el problema es generar levadura suficiente para poder agregar a estos grandes contenedores y realizar la fermentación. Entonces, el problema es ese, tener un laboratorio para hacer un crecimiento en escala de las levaduras, grandes cantidades de levadura. ¿Han hecho pan ustedes con levadura fresca? Hay algunas personas Sí, que recomiendan, ¿sí? pero levadura fresca, entre comillas, no es tan fresca, como que se supone que son pastillas como comprimidas, así, como comprimido de levadura. Pero, no, pero sí, pero están vivas. Los polvos Royal. No, No, lo que no, pasa es que la levadura química del polvo royal, la levadura Ya. fresca es como un terrón grande de levadura hidratada y lo que normalmente uno usa es la levadura seca activa, que son unos pellets. ¿Cachai? Lo que se refiere al profe es lo que Claro. usan las panaderías grandes, que es la, un la que no se panificadora, compra en digamos. el supermercado. Yo nunca lo he usado, pero Se puede comprar en soy familiar como supermercado. con la levadura seca nomás. No. Se puede comprar en supermercado. ¿Quién habló para darle las gracias? Yo, que llevo haciendo pan Sí, desde pero ¿quién marzo es yo? por el Ah, qué encierro, bueno. Roberto. Ah, Roberto decía, que no sé por qué no me marca quién está hablando. Ya, gracias, Roberto. Sí, por ejemplo, si ustedes toman esa levadura, la disuelven en agua y agregan un poco de azúcar, minutos después, 10 minutos después, ustedes van a ver que si la agitan y acercan el oído, van a ver gas que suena, así como una gasificado. Listo, para que vean. Entonces la producción de gas carbónico es rápida. Entonces muy eficiente la levadura para esto. Y tiene que darle una fuente de carbono, por supuesto. ¿No? Ya. Vámonos a la clase. ¿Alguna otra duda respecto a lo que vimos en la clase pasada? ¿No? Ya démosle nomás entonces. La clase pasada entonces terminamos con un esquema experimental, ¿no es cierto?, en que se veía la actividad, se lo voy a mostrar, la actividad en velocidad, ¿se fijan? La velocidad de reacción versus la concentración de sustrato. Entonces, crecientes concentraciones de sustrato, se mide la actividad, y ustedes ven que lo que se observaba era que primero había una relación directa entre la concentración de sustrato en aumento y el aumento de la velocidad. Eso es un efecto que se observa aquí. Aumento la concentración de sustrato, y ¿qué ocurre con la velocidad de la reacción? Aumenta. Pero eso a concentraciones de sustrato más bien bajas. Cuando se ocupaba concentraciones de sustrato bastante altas, lo que ocurría es que el efecto sobre la velocidad ya no se percibía.
Entonces, el pasar de un orden 1, es decir, que el sustrato afecta a la velocidad de manera lineal. ¿Quién dijo aquí que la Becker era mala? Sí, pero bueno. Ya está bien. Y el hecho de que después, a concentración alta de sustrato, ustedes pierdan esa relación, lo que estamos diciendo es que pasamos de orden 1 a orden 0. Esta evidencia experimental hizo suponer de que los sitios posibles donde ocurría la catálisis eran limitados. Por lo tanto, el sistema se saturaba. Por más que usted agregaran sustrato, las enzimas presentes allí, esto tienen que pensarlo en términos poblacionales, las enzimas que estaban presentes, dejaban de ser eficientes en esto y mantenían un tope de velocidad. Y a eso se le llamó, fíjense esta asíntota que pasa por ahí, velocidad máxima. Es decir, a esa concentración de enzima, por más que se le agregue sustrato, el sistema va a funcionar a un tope. Entonces, aquí quería yo mencionarles un ejemplo, que yo lo menciono lo he mencionado otros años antes, pero que tiene que ver con, si ustedes tienen panaderías, tienen una panadería X, esa panadería tiene la capacidad de producir 200 kilos de pan por día, entonces la velocidad máxima de producción de pan va a ser 200 kilos día. Si ustedes agregan al sistema una segunda panadería con 200 kilos también capacidad día, producción de pan, van a duplicar la velocidad máxima. Pero por más que ustedes le agreguen al sistema harina e insumos para producir pan, el sistema no puede funcionar más rápido que 400 kilos día si ustedes tienen 2 panaderías. El sistema de las enzimas es lo mismo. Si ustedes hacen la analogía de las enzimas con una panadería, entonces una unidad o un mol va a producir una cantidad X de producto, pero va a saturarse porque no tiene capacidad mayor para eso, ¿sí? Y la velocidad de producción va a incrementar en la medida que ustedes le empiecen a agregar al inicio, cuando no tienen pan, si se le agregan, le dan el sistema harina, le dan el agua, la levadura, etc., y va a poder empezar a producir a una velocidad X, pero después se satura. No hay más capacidad. Vamos a entrar un poco más en detalle sobre los modelos que llevaron a esto, pero yo lo único que quería mencionarles antes era que las enzimas se pueden clasificar en función de su... Espérense, que yo estoy sacando el chat aquí. Hay una clasificación internacional. Entonces, las enzimas se clasifican en función de las reacciones que catalizan. Entonces, por ejemplo, aquí tienen, esta es la clasificación internacional de enzimas, ustedes lo pueden ver en su libro Leninger, y por ejemplo, pueden encontrar algunas que están con el número 1 que corresponden a óxidos reductasa, es decir, transfieren electrones. O sea, aquí no hay transferencia de protones, ¿no? Porque aquí hay realmente electrones que pasan. Entonces uno habla de transferencia de hidruro o de átomos de hidrógeno de frentón. Las transferasas, con el número 2, entonces transfieren grupos funcionales. Las hidrolasas, que son capaces de realizar reacciones de hidrólisis, ¿cierto? Con relación al agua, etc. Y distintas otras. Están las liasas, la isomerasa y las ligasas. Entonces yo les quiero mostrar, solamente para que ustedes lo puedan, ¿cómo se llama? Percibir. Voy a poner aquí, no miren mis mails, ¿eh? No, el interés no es ese, es esto. Ya. Esta es una página del Enzyme Database que ustedes pueden ver acá lo que acabo de mencionar. Por ejemplo, las enzimas, la clasificación, en este caso el número 1 son óxidos reductasa. Entonces, si ustedes cliquean aquí, lo pueden revisar. Dentro de la óxido reductasa, ustedes tienen una serie de óxidos reductasa que en realidad catalizan reacciones muy distintas. Como por ejemplo, no sé, la S1, que empieza con 1 porque es una óxido reductasa, el número 6 que le sigue porque actúa sobre el NADH y el NADPH. Entonces,
Si ustedes ven una enzima, alguien publica el nombre de una enzima o trabaja en una enzima, en general la formalidad es poner el número que corresponde a su clasificación. Entonces una oxidorreductasa va a empezar con el 1, seguido por un punto y luego otro número, que pueden ser, fíjense, tienen una multiplicidad de posibilidades. Entonces, por ejemplo, aquí las que actúan sobre el NADH, NADPH, continúan con un 6, y luego pueden tener otras especificidades. Por ejemplo, la número 3, que usan oxígeno como aceptor. O que usan el nitrógeno como grupo aceptor. Entonces, estas se diferencian, son oxidorreductasa, las dos trabajan con NADH, NADPH, pero una de ellas entrega electrones al oxígeno y el otro a nitrógeno. Entonces, como ustedes pueden ver, en general se entregan 4 números. En este caso es el oxidasa NADPH y en esta NADH. Entonces, al final ustedes van a entregar una serie de 4 cifras que significan algo. Cuando ustedes vean una enzima, el nombre de una enzima, van a decir, ah, tiene un número, empieza con tal número, sigue con lo otro. ¿Cómo saber cómo calificar una nueva enzima? Ustedes vienen a este sistema de clasificación y pueden ir tratando de buscar a qué se refiere. Entonces, esto es una formalidad para que ustedes lo vean. Pero hay un montón, ¿ah? No es, hay un montón de clasificaciones en función también de la cantidad de enzimas que existen descritas. Ya ver, compartir pantalla. Aquí les quiero que nos concentremos en algo que es fundamental para poder entender cómo se predijo o se dedujo cómo funcionaban las enzimas. Y aquí hay conceptos que tienen que ver con la cinética y que es bueno que los vayamos explorando juntas y juntos. Entonces, si tienen alguna duda, me los van diciendo. Este gráfico, o estos gráficos, por lo menos el que está aquí arriba, lo que está mostrando es la variación de la concentración de sustratos, productos y de un intermediario de reacción en función del tiempo. Aquí aparece, por ejemplo, que el sustrato, en la medida que progresa la reacción, comienza con una concentración más bien alta y luego progresivamente va disminuyendo. ¿Por qué? Porque en la medida que disminuye el sustrato, el producto va apareciendo. Entonces hay conversión del sustrato en producto. Pero aquí se agregan otras cosas. Por ejemplo, aquí dice concentración de la enzima libre. Y aquí aparece algo que es el complejo enzima-sustrato. ¿De dónde aparece esto? ¿De dónde aparece esto de complejo enzima-sustrato? Aparece acá. Dentro de las primeras aproximaciones cinéticas, las cosas que se empezaron a hacer es que este comportamiento implicaba, por ejemplo, de que tiene que haber la unión del sustrato con la enzima. Y como dijo Miguel al principio, los sitios posibles o los sitios activos donde ocurre la reacción son limitados. Por lo tanto, se pudo suponer de que tenía que ocurrir el encuentro físico entre la enzima y su sustrato en un lugar específico. En el contexto ahora de este gráfico, lo que estamos suponiendo es que si yo tengo enzima antes de agregar el sustrato o en momentos muy iniciales de la reacción, es decir, estos minutos aquí, muy iniciales, la mayoría del sustrato va a estar libre y la mayoría de la cantidad de enzima presente también va a estar libre, no va a estar formando complejo con el sustrato. Pero en la medida que pase el tiempo, rápidamente, la enzima va a entrar en equilibrio con el sustrato, va a unir sustrato y se va a formar a una especie que se llama complejo enzima-sustrato. Y ese complejo enzima-sustrato, fíjense que se forma con rapidez y luego se mantiene constante en el tiempo. No, perdón, es la verde. Se mantiene constante en el tiempo. Rápidamente aparece y se mantiene constante. Y la cantidad de enzima total, libre, al principio era más alta, luego disminuye y se mantiene constante. Esta situación conceptual
es uno de los postulados que permiten analizar el funcionamiento de la enzima desde una perspectiva cinética. Es decir, que en un momento inicial de la reacción se forma con rapidez el complejo enzima-sustrato. Y esto muy antes de que esté las concentraciones de producto muy altas. Entonces, dentro de las vamos a ver quién es Michaelis y Menten, vamos a verlo, pero les presento la ecuación. Y el modelo cinético planteado en función de los datos experimentales, es decir, los datos experimentales que permitieron hacer esta curva de velocidad en función de concentración de sustrato, que suponían que había sitios limitados porque se saturaban los sistemas, ¿se acuerdan? Entonces, permitió hacer lo siguiente. Primero, habría un equilibrio rápido entre la enzima libre y el sustrato para formar una especie nueva que se llama complejo enzima-sustrato. Y esa reacción es una reacción de equilibrio rápida. Una vez formado el complejo enzima-sustrato, va a haber una reacción catalizada por la enzima para formar producto. Se libera el producto y una de las características de las enzimas es que las enzimas vuelven a estar disponibles después de la reacción. Entonces, si quisiéramos ahora medir alguna de las especies que está aquí, ¿qué es lo que podríamos medir? Ay, ojo, estos son constantes de velocidad. Entonces, K1 o K chica sub 1 es la constante de velocidad que tiene que ver con la formación del complejo enzima-sustrato. Esta es el paso inverso, la degradación, si ustedes quieren, de este producto, o la disociación de este producto, y K2 corresponde a la velocidad que implica este paso, es decir, de formación de producto y enzima a partir del complejo enzima-sustrato. Entonces, una de las cosas que son difíciles en este modelo, para que lo vayamos viendo de a poco, es que en una condición muy inicial, la concentración de producto tiende a cero. ¿Por qué? Porque la reacción no está ocurriendo realmente con una condición muy temprana y por lo tanto no hay producto acumulado. Lo que se puede medir es la concentración de enzima inicial que se agrega, si tuviéramos, aun cuando no esté formado el complejo enzima-sustrato, la concentración total de sustrato que se agrega. Eso es lo que podemos medir. Podemos medir finalmente la aparición de producto, por supuesto que podemos irla midiendo. Pero una de las dificultades es medir el complejo enzima-sustrato. Eso es una dificultad matemática. Entonces, si pensáramos en eso, en el complejo enzima-sustrato, ¿cuáles son las situaciones que tenemos que considerar? Las consideraciones son las siguientes. ¿Cómo se forma el complejo enzima-sustrato? Por la reacción de unión o por la unión de la enzima con el sustrato para formar enzima-sustrato. Esta reacción es la que explica la formación de complejo enzima-sustrato. ¿Me siguen con eso, no? Ahora, ¿cómo hay pérdida del complejo enzima-sustrato? Con la disociación. Por ejemplo, la reacción inversa. Si el complejo enzima-sustrato vuelve a formar enzima más sustrato, se disocia. Pero también en el complejo enzima-sustrato se puede perder, puede modificarse negativamente más a bajar su concentración porque se forma producto y se libera enzima. Entonces, si ustedes quieren, la concentración total de enzima va a estar dado en una condición, por ejemplo, de equilibrio, en la enzima libre que esté, más el complejo enzima-sustrato. Y esos dos van a dar la enzima total. Ahora, cuando ustedes tienen esta situación en que el complejo enzima-sustrato que se formó, en realidad toda la enzima que ustedes agregaron forma complejo enzima-sustrato, es decir, si esta concentración de sustrato es muy alta, todo este equilibrio va a estar desplazado a la formación del complejo enzima-sustrato. En esas condiciones, esta velocidad, por ejemplo la velocidad K2,
que es la velocidad de la reacción por la constante esta K2, multiplicado por la concentración de enzima sustrato, si todo está formando complejo enzima sustrato, porque el sustrato está muy alto, ustedes van a tener que esto va a ser igual a la enzima total. Y lo vamos a ver un poco más adelante para ver cómo esto se traduce en términos de la velocidad. Entonces, esta ecuación, o esta forma simplificada, porque en realidad piensen ustedes que esto es un mecanismo simplificado, o un modelo muy simplificado, tiene solamente un sustrato, la enzima, se forma un complejo, luego se libera la enzima y el producto. Que podrían haber un montón de otros espacios intermedios, pero no. Para poder plantear el modelo cinético, se plantea solamente un modelo muy sencillo. Y esta ecuación es válida a concentraciones de producto muy bajas, es decir, el concepto de velocidad inicial. Concepto de velocidad inicial. Es decir, cuando las concentraciones de productos son muy bajas. Y hay otra cosa que es interesante de las condiciones, los supuestos para que esta ecuación funcione, es que este complejo enzima-sustrato se forma muy rápido, como les mencioné anteriormente. Se forma rápido y se mantiene estable. Es decir, que el complejo, la concentración del complejo enzima-sustrato en función del tiempo es igual a 0. Eso significa estado estacionario. Entonces veamos un poco cómo se deriva una ecuación que explique de alguna forma la gráfica experimental que les mostré anteriormente, es decir, esta hipérbola que comienza con una pendiente bastante acelerada y luego ¡plup!, llega a un plató. Se pasa de orden 1 a orden 0. Veamos cómo eso experimentalmente se traduce en esta ecuación derivada por Michael y Menten, dos personas. Entonces les vuelvo a mostrar aquí la misma ecuación o el modelo de análisis, es decir, enzima más sustrato, en equilibrio para formar el complejo enzima-sustrato, y a su vez, en una reacción con velocidad K2, es decir, con una constante velocidad K2, para formar nuevamente, liberar la enzima y formar producto. ¿Cuáles son las, que lo habíamos conversado un poquito antes, pero cuáles son las ecuaciones que nos podrían dar cuenta de la formación del complejo enzima-sustrato? Entonces, ¿cuáles son? Corresponden a la velocidad de formación dado por la constante velocidad, que es la K sub 1, multiplicado por la concentración de enzima más la concentración de sustrato. Pero yo les había mencionado que la concentración de enzima total está dado por la sumatoria de ambas especies. Por lo tanto, si ustedes aíslan la enzima libre, les va a quedar que esta especie, o esta ecuación, les va a dar que es K-1, o K1, perdón, K sub 1, multiplicado por esta forma que corresponde a la enzima libre, que es difícil de calcular, porque ustedes piensan que a momentos iniciales alguna concentración de esta enzima está formando complejo enzima-sustrato, pero bueno, la complejo enzima-sustrato menos la enzima, o sea, la enzima total menos el complejo les va a dar la enzima libre. Pero eso es muy difícil de medir por la concentración de sustrato. Y la degradación de este complejo enzima-sustrato va a estar dado por dos especies, ¿no es cierto? O dos ecuaciones. Una que da cuenta de K-1 por la concentración de enzima-sustrato, y la otra que es K2, también por la concentración de enzima-sustrato. Si ustedes consideran ahora en el equilibrio que las velocidades de formación del complejo enzima-sustrato y la de degradación del complejo enzima-sustrato son iguales, porque el equilibrio significa eso, ustedes pueden igualar ambas especies. La formación y la degradación. Las pueden igualar. Y deben considerar que esto es un postulado, digamos. ¿Hay alguien que habla? A ver, en el chat. Hasta la fecha, ¿cuántas enzimas se han catalogado? No tengo idea. Buena pregunta, pero no lo sé. No lo sé. No le podría decir. Cientos. ¿Ah? Cientos de enzimas. Fácil. Ya. Entonces, si ustedes igualan estas dos partes, la formación con la degradación, ¿y por qué lo hacen?
porque están asumiendo que esta concentración hay estado estacionario y que en el equilibrio las velocidades de formación y degradación son iguales. Por lo tanto, lo pueden igualar. Entonces, si hacen eso, van a poner todo este espacio de la formación, por ejemplo, aquí en el lado izquierdo de la ecuación, y la otra en el lado derecho. Lo único que hubo acá fue que el ES pasó multiplicando el factor de K1, K-1 y K-2, un reordenamiento. Si ustedes ahora alinean, se ordenan las constantes de velocidad en un lado de la ecuación y las concentraciones en otro, se van a encontrar con esta ecuación que da cuenta de K-1 más K2 partido por K1 y al otro lado las concentraciones que hemos visto anteriormente. La constante de Michaelis, que a mí me carga que le llamen Michaelis, porque en realidad esto lo derivaron dos personas, que es Michaelis, el apellido de una de las personas, y Menten, la otra persona. Entonces, a mí me carga que le llamen Michaelis. Entonces, pero bueno, de Michaelis Menten, la Km, esta Km, ahora K mayúscula M, corresponde a K-1 más K2 partido por K1. Es decir, se simplifica toda esta asociación de constantes de velocidad en una sola constante. Por lo tanto, se reemplaza en la ecuación la Km y va a dar igual a una serie de concentraciones, ¿no es cierto? Si queremos ahora saber una de las especies que no conocemos dentro de esta ecuación, lo que tendríamos que ver es tratar de aislar una expresión matemática que nos permitiera entender algunas de las concentraciones que no conocemos, que es difícil de conocer. ¿Cuál es la concentración del complejo enzima-sustrato? ¿Por qué? Porque la concentración de enzima total la podemos conocer, la estamos agregando. Y la concentración de sustrato también la podemos agregar al sistema, también la conocemos. Lo que no conocemos es cuánto es la enzima que está formando complejo con el sustrato. En este concepto del estado estacionario, recuerda. Entonces, esta expresión matemática va a dar cuenta de parámetros que más o menos conocemos y una constante que forma parte de las constantes de velocidad que se pueden medir experimentalmente. Si volvemos entonces al modelo inicial, entonces en condiciones en que la velocidad, ¿se fijan?, de la reacción, si este es un proceso rápido y este es un proceso más lento, ¿quién es el que va a determinar la velocidad final de la reacción? ¿Quién quiere responder a eso? El más lento sería. Entonces va a estar dado por K2. Por K2. K2 es la que va a determinar la velocidad final de la reacción si este es un proceso rápido y este es un proceso lento. Ya, gracias por ese aporte, muy bien. Entonces, ¿cómo lo podemos medir? Lo podemos medir en función de la aparición de producto en el tiempo, pero también la podemos representar como la velocidad de la reacción va a ser igual a K2 por la concentración del complejo enzima-sustrato. En eso estamos de acuerdo, ¿no? ¿Lo podemos medir experimentalmente en la aparición de producto? ¿O lo podemos medir de esta otra forma conociendo K2 y la concentración del complejo enzima-sustrato? Pero fíjense ahora que si ya tenemos una expresión matemática para el complejo enzima-sustrato. ¿Qué pasa si reemplazamos entonces en esta ecuación de velocidad, que nos va a dar cuenta de la velocidad de esta reacción? Fíjense que esto es muy rápido y esto es más lento, por lo tanto, este paso es el que va a medir, o sea, el que va a primar para la velocidad de la reacción final. Si reemplazamos entonces en esta expresión la concentración de enzima sustrato, la expresión matemática que hemos obtenido, obtenemos esta ecuación de velocidad en que consideramos la K2, para el paso lento, concentración de enzima total, que la conocemos, la concentración de sustrato, que también la conocemos, y nos queda la Km, ¿no es cierto?, que va a estar dado por una fórmula, una relación entre K1, K-1 partido por K2. Esta ecuación
si ustedes la analizan un poco, va a dar lo siguiente. ¿Qué ocurre matemáticamente ahora si ustedes tienen concentraciones de sustrato muy grandes? Concentraciones de sustrato muy grandes. Aumenta mucho la velocidad. ¿Perdón? Aumentar la velocidad. Si ustedes tienen concentraciones de sustrato muy grandes, va a aumentar la velocidad, sí. Y en términos matemáticos, ¿qué es lo que nos va a ocurrir? Que si tenemos concentraciones de sustrato muy grandes, entonces, muy superior a la concentración de la enzima total, todo el equilibrio, voy a volver acá, si tenemos esta concentración muy alta respecto, por ejemplo, a la concentración de enzima total, todo va a estar formando complejo enzima-sustrato. ¿Por qué? Porque todo el equilibrio, por equilibrio de Chatelier, todo el equilibrio está desplazado a la formación de complejo enzima-sustrato. Por lo tanto, ustedes van a tener entonces que en la ecuación de velocidad inicial, ¿se acuerdan que la velocidad está dada por K2 por la concentración de complejo enzima-sustrato? Cuando el sustrato es muy, muy alto, lo que ustedes van a tener es que esta especie, o esta expresión complejo enzima-sustrato, en realidad va a ser la enzima total. Va a ser igual a la concentración de enzima total, y esa ustedes la conocen. Por lo tanto, van a tener que la V máxima va a estar dada por eso. La V máxima se obtiene cuando la concentración de sustrato es extremadamente grande. Cuando es muy alta, esa especie de complejo enzima-sustrato en realidad es toda la enzima formando el complejo enzima-sustrato. Por lo tanto, van a definir V máxima. Y ahora, en estas condiciones, la ecuación planteada por Michaelis-Menten se simplifica lo siguiente, que la velocidad de reacción va a estar dada por la V máxima multiplicado por la concentración de sustrato partido por Km más concentración de sustrato. Esta es la ecuación de Michaelis-Menten, que da cuenta, vamos a ver, da cuenta del comportamiento cinético de esta hipérbola que satura. Pero antes de eso, por eso les mencioné por qué no me gusta que se llame Michaelis nomás. Porque Michaelis era un señor alemán, Leonor Michaelis, que, bueno, era profe, y fíjense que la edad de Maud Menten, una mujer canadiense, brillante, que estudió medicina y después se fue a hacer un doctorado a Alemania. Y fíjense que las edades son más o menos similares, no tenía mucha diferencia de edad. Y esta mujer se fue en el año 1912 a Alemania. Piensen ustedes lo que significaba en ese tiempo ya viajar de un continente a otro para hacer además estudios científicos para una mujer en ese tiempo. Entonces, es realmente la científica de nuestra área que hay que destacar realmente, que yo creo que nunca ha sido suficientemente destacado su trabajo, porque además siguió trabajando después en Canadá muchos años de manera muy, 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 muy importante. Entonces, miremos la ecuación. Quiero verla ahora para ver. Uy, deberíamos hacer un recreo. Ya, veamos la ecuación y vamos a recreo, ¿les parece? Para que se reposen un poco. Ya, en la ecuación que vemos que la velocidad de la reacción va a estar dada por V máxima por concentración de sustrato dividido por Km. Recuerden que lo que era Km, esta asociación de constantes de velocidad más concentración de sustrato. Entonces, matemáticamente, esta ecuación derivada por Michaelis-Menten corresponde a una hipérbola que pasa por el origen. Es decir, responde muy bien al comportamiento experimental observado. Tiene dos variables, una que es independiente, que es la concentración de sustrato, que nosotros agregamos sustrato al sistema, y una constante y una variable que es dependiente, que va a depender de la concentración de sustrato que agregue. ¿Qué ocurre? Para que trate de calzar este modelo con respecto a lo experimental, pues eso es lo interesante que estamos tratando de hacer ese análisis. Cuando, por ejemplo, en la ecuación, si ustedes miran la ecuación, tienen concentraciones, o sea, por ejemplo, la Km es muy pequeñita,
respecto a la concentración de sustrato. ¿Sí? La Km es muy pequeñita respecto a la concentración de sustrato. Km se hace despreciable. Cuando se hace despreciable porque el sustrato es muy alto respecto a Km, lo que podemos hacer es que vamos a simplificar concentración de sustrato y nos va a quedar que la velocidad es igual a la velocidad máxima. ¿Corresponde eso a lo que observamos experimentalmente? Concentración de sustrato muy alta. Tenemos orden cero, es decir, ya no dependemos de la concentración de sustrato. Sí cumple. Veamos el caso contrario, que las concentraciones de sustrato son pequeñitas, y son pequeñitas inclusive en relación a la Km. Entonces, en ese sentido, ustedes van a tener ahora una ecuación que sí depende de la concentración de sustrato. ¿Por qué? Porque va a quedar en este espacio de la ecuación, va a quedar solo Km, va a quedar V máxima por concentración de sustrato partido por Km. Y por lo tanto, la velocidad de la reacción depende de la concentración de sustrato orden 1. Y en ese sentido, tenemos entonces al menos matemáticamente algo, una expresión matemática que nos permite emular de cierta forma los datos experimentales y cumple esta necesidad de que a distintas concentraciones de sustrato ustedes pasan de orden 0 a orden 1. Perdón, de orden 1 a orden 0. Vamos a parar acá para que tomemos agua, qué sé yo, un café, y vamos a volver para entender un mejor qué significa esto de la V máxima, la Km, que es un poco enredado. Todavía, ¿ya? ¿Tienen alguna Aquí lo pregunta volvemos antes de a girar? Sí, Perdón que lo habíamos acordado interrumpa. la otra. No, para eso está. Tiene que interrumpir, está bien. ¿Les parece unos 20 minutos más? A las 11:20 de regreso. ¿Sí? Sí, Ya. Tómense un café, caminen un poco, pero no se queden al frente del computador. Esa es la idea, que se muevan y se oxigenen un poquito. Vayan pensando, si tienen preguntas, me las hacen después. Voy a poner... Miguel me había dicho que hay que poner pausa aquí. Voy a poner pausa en la grabación, nos vemos a las 11:20. Que estén bien. La grabación, listo. De nada, gracias Maite por recordarlo. Ya, ¿alguna otra pregunta hasta el momento? Está buena esa pregunta. Ya. Ya, Roberto, ¿le quedó claro? ¿Sí? Sí, profe, súper. Ya, gracias. Listo. Entonces, ¿qué significan estos valores de V máxima y de Km? Entonces, la V máxima nosotros lo vimos en un momento en que ustedes agregan una cantidad de sustrato suficiente para que todo el complejo enzima-sustrato esté presente, si toda la enzima presente en el sistema esté formando complejo enzima-sustrato. Cuando eso ocurre, la velocidad de la reacción es máxima, porque todos los sitios están ocupados. ¿Sí? Por lo tanto, ustedes van a llegar a esta condición. V máxima, es decir, la concentración de sustrato a la que la velocidad es máxima. Y la Km, esta constante Michaelis-Menten, se define como aquella concentración de sustrato a la que la velocidad de reacción es igual a la mitad de la velocidad máxima. Entonces ustedes lo pueden ver gráficamente acá. Por ejemplo, si tuviéramos al final en el seminario vamos a ver cómo se mide actividad y vamos a hacer un ensayo así como virtual de cómo se mide Km, etcétera. Yo se los voy a mostrar. Pero por el momento quedémonos con la idea de que si experimentalmente nosotros pudiésemos hacer mediciones de velocidad en función de la concentración de sustrato, entonces nosotros podríamos evidentemente tener esta curva para una enzima de tipo micaeliana. Hay otras que se comportan distintos, los vamos a ver en otra clase. Nos quedan 2 clases de enzimas, los vamos a ver en una de ellas. Y podríamos eventualmente entonces determinar de máxima como una asíntota, ¿no es cierto? La concentración es muy... Pero para poder determinar eso experimentalmente, ustedes se fijan que hay una especie de imprecisión, porque
por más que aumente la concentración de sustrato, tengo que aumentarla tanto para poder lograr determinar con precisión la V máxima, que es un problema experimental. Lo podemos hacer a través de la ecuación, por supuesto, pero gráficamente es complejo. Y lo otro es que para determinar con precisión Km tenemos que saber con precisión cuál es la V máxima, porque justamente tenemos que dividir por 2 la V máxima, hacer una proyección en la curva y a la concentración que corresponda, a esa le llamamos concentración igual a la constante micaeliana, ¿no es cierto? De Michaelis-Menten. Entonces este es un problema y esto se resolvió de una forma también. Ah, me adelanté. Me adelanté, pero veámoslo al tiro. ¿A dónde está? Aquí, me adelanté. No importa, da lo mismo. Cosas del circo. Entonces, ¿cómo se resuelve este? Si ustedes hacen los dobles recíprocos, y esto fue publicado, son papers clásicos, ustedes van a poder hacer dobles recíprocos de la ecuación de Michaelis-Menten, y van a tener entonces 1 partido por velocidad igual a Km partido por velocidad máxima. ¿Se fijan que está invertida? Multiplicado por 1 por la concentración concentración del sustrato, más 1 partido por V máxima. Esta ecuación, si ustedes la grafican, van a tener entonces una línea, una recta, que su pendiente va a corresponder a Km partido por V máxima, va a intersectar el eje I, y va a corresponder eso a 1 partido por V máxima, y la proyección de la intersección con el eje de las X va a corresponder a 1 partido por, menos 1 partido por Km. Por lo tanto, experimentalmente ustedes pueden, a través del doble recíproco de la ecuación de Michaelis-Menten, hacer una aproximación y determinar con más exactitud, gráficamente, valores de Km y V máxima. Y ustedes lo pueden hacer. Lo único que hay que fijarse es que mientras ustedes más se alejan del cero, ¿qué es lo que está ocurriendo acá? ¿Esto es mayor o menor concentración de sustrato? Aquí, ¿estos son valores altos o bajos de sustrato? Profesor, la verdad es que no entiendo la gráfica. Si ustedes hacen el doble recíproco de la ecuación de Michaelis-Menten, van a obtener esta ecuación de los dobles recíprocos. Y por lo tanto, ¿se acuerdan que la ecuación anterior, V máxima estaba arriba? Y velocidad estaba ahí. Entonces ahora va a quedar 1 partido por velocidad. Y toda esta otra expresión está invertida. Son los recíprocos. Por lo tanto, ustedes en vez de tener una ecuación que va a dar cuenta de una hipérbola, ahora ustedes pueden separar en distintas expresiones de manera de tener una recta. Con la recta, ustedes van a tener van a poder obtener a partir de la gráfica los valores exactos para velocidad máxima que corresponda al intercepto con el eje Y, a Km con el intercepto en el eje X. Entonces, la pregunta que les hago es, cuando están hablando de 1 partido por concentración de sustrato, cuando se están acercando al cero, ¿a qué se refieren? Y cuando están más lejanos al cero, ¿a qué se refieren? Entre más lejano del cero hay menor concentración. Por supuesto, mientras más alejado al cero, menor concentración y mayor concentración. Se dan cuenta que la alta concentración permite finalmente determinar los valores de velocidad. Y aquí es lo mismo. Mientras más lejos del cero, la velocidad no es más alta, es más pequeña. Y aquí es más alta. Entonces hay una manera gráfica de poder determinar experimentalmente con mayor precisión los valores de V máxima y Km. ¿Sí? Ya. Aquí hay conceptos que tenemos que ir tratando de ir cimentando. Uno de ellos tiene que ver con la K2. Y la K2, como lo había mencionado uno de sus compañeros,
es la constante velocidad que da cuenta del paso lento del modelo Michaelis. Si se acuerdan, complejo enzima más sustrato para formar complejo enzima sustrato y luego una reacción, que es la más lenta, para liberar la enzima y el producto. Si ustedes modifican la velocidad, la ecuación de velocidad máxima que corresponde velocidad máxima igual a K2 multiplicado por la concentración de enzima total, acuérdense que si todo el complejo enzima sustrato da cuenta de la enzima total, que el sustrato es muy alto, vamos a tener velocidad máxima. Si esta ecuación ustedes la reordenan, el constante velocidad K2 va a ser igual a la velocidad máxima partido por la concentración de enzima total. Y esta expresión, o esta manera distinta de medir K2, la llamamos constante catalítica. Y la constante catalítica se define como el número de moléculas de sustrato que convierte la enzima en producto por unidad de tiempo. Y por lo tanto es una medida de la eficiencia cinética de la enzima. Y esto es válido para concentraciones de sustrato muy altas. ¿Por qué son altas? Porque fíjense aquí en la expresión matemática lo que ustedes están teniendo es enzima total. Por lo tanto, toda la enzima está formando complejo enzima-sustrato. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando hay muy grandes cantidades de sustrato y estamos en orden 0 de máxima. ¿Pero qué ocurre? Esto en el laboratorio, in vitro, ¿no es cierto? Que ustedes pueden hacer esta medición. Pero ¿qué ocurre cuando las concentraciones de sustrato son muy bajas? Cuando las concentraciones son muy bajas, no, me estoy adelantando. Hoy estoy distraído, hoy día me estoy distrayendo. Y a ver, ¿qué es lo que significa la KM y la V máxima? La V máxima, la medida indirecta de la velocidad de la concentración de enzima. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen V máxima igual a la K2 por concentración de enzima total, lo que están entendiendo ustedes es que hay una relación directa entre la V máxima y la concentración de enzima total. ¿En qué se traduce eso? Esto es bien importante que lo veamos, pero yo se los mostré como un ejemplo de las panaderías. ¿Se acuerdan? Si ustedes tienen una panadería que produce 200 kilos de pan al día y ustedes duplican la panadería, si tienen 2 panaderías, van a tener 400 kilos de pan por día. Es decir, ustedes aumentaron la velocidad de producción al doble. Lo mismo ocurre acá. En contexto de velocidad, la velocidad máxima, si ustedes aumentan al doble la concentración de enzima total, ustedes deberían esperar de que hubiese el doble velocidad máxima. Y esto es un concepto en enzimología que es absolutamente fundamental. Siempre hay una relación directa entre concentración de enzima total y velocidad máxima. Ahora, respecto a la constante de Michaelis, habíamos dicho que era la mitad de la velocidad máxima. O sea, la concentración de sustrato a la que se obtiene la mitad de la velocidad máxima. Y esta es una unidad que, fíjense ustedes, que tiene componentes de velocidad. Por lo tanto, son constantes cinéticas. Aquí está puesto como una K mayúscula. Pero aquí hay un pequeño detalle. Es de lo siguiente. Si ustedes tienen, no sé si me están siguiendo aquí con el puntero, ¿ah? Acuérdense que la constante Michaelis-Menten es K2 más K-1 partido por K1. Esto nosotros lo vimos, lo derivamos en la parte anterior de la clase. Pero si ustedes modifican esto y hacen, por ejemplo, lo siguiente, dividen esta expresión en lo que corresponde a K2 partido por K1, que les queda aquí, sumado a K-1 partido por K1. K-1 partido por K1 corresponde a la constante de disociación. Por lo tanto, de alguna forma, Km se asemeja a la constante termodinámica de disociación, aun cuando Km no es una constante termodinámica, sino que es una constante más bien cinética, pero ustedes podrían, con la salvedad de lo que les estoy diciendo, aproximarlo a un índice de afinidad.
Entonces, por ejemplo, si veamos aquí. Para una enzima, tengo una KM determinada. Si el valor de la constante de Michaelis aumenta, como esto se podría asociar, no es exactamente lo mismo, no es una constante termodinámica exactamente tal, está formada por componentes, constantes cinéticas. Si la KM aumenta, podríamos decir de que de una cierta forma la afinidad por el sustrato está disminuyendo. Y si la constante de Michaelis disminuye, estaría aumentando la afinidad del sustrato por la enzima. Entonces, ¿cuándo? Vamos a ver un ejemplo al final de esta clase de cómo se puede interpretar esto y cómo se logra. Por ejemplo, si uno quiere estudiar el mecanismo de una enzima y hace una mutagénesis citodirigida y modifica un aminoácido particular del sitio activo. Cuando eso ocurre, uno puede medir parámetros como Km y V máxima desde una perspectiva cinética. Si hay modificaciones de la Km, en el sentido que les digo, aumentó la Km, entonces uno podría decir, hipotéticamente, entonces podría estar afectándose la afinidad cinética. Disminuyó la afinidad si, por ejemplo, aumenta Km. Pero ojo, no es una constante termodinámica. Ejemplos de Km. Mire. ¿De qué orden más o menos estamos hablando? Por ejemplo, para la catalasa, que cataliza la hidrólisis de peróxido de hidrógeno, la Km para peróxido de hidrógeno es más o menos 25 milimolar. Para la exoquinasa, estamos hablando acá de enzimas, por ejemplo, que utilizan glucosa. La exoquinasa utiliza glucosa, lo vamos a ver más adelante. Y la fosforila para formar glucosa 6-fosfato. Entonces, si midiéramos la Km para la ATP es de 0,4, es decir, 400 micromolar. Y para la glucosa, de 0,05 milimolar. Estos son datos, entonces, de Km, por lo tanto, una afinidad cinética. Fíjense que la exoquinasa también puede utilizar no solo glucosa, sino que la fructosa. Pero si ustedes comparan la Km entre ambas, ustedes podrían decir que como la Km para la glucosa en la exoquinasa es más pequeña, son 50 micromolar, entonces podríamos aseverar de que hay una mayor afinidad cinética por glucosa que por fructosa. ¿Es que me siguen con eso? ¿Alguien tiene dudas respecto a eso? Entonces la Km nos permitiría de alguna forma tomar información sobre la afinidad del sustrato por la enzima, o de la enzima por el sustrato. Pero es un dato cinético, vuelvo a recalcar eso. Ya, aquí hay algunos ejemplos de Km. ¿Qué pasa con la K catalítica? Parece que la eficiencia catalítica, ¿se acuerdan? Entonces la K catalítica, que es la K2, en el caso de la catalasa, fíjense cuántas moléculas de qué, de peróxido de hidrógeno, es capaz de degradar en un segundo. 40 millones. O sea, es tremendamente eficiente. Pero hay otras, como la lisozima, que tienen una constante catalítica bastante más baja. Entonces, ¿qué es lo que... ¿Ustedes se acuerdan qué es lo que es la lisozima? ¿O dónde se produce, dónde la podemos encontrar? A ver. ¿Alguien se acuerda? La lisozima. A ver quién contesta en el chat. En la saliva, en las lágrimas, muy bien. Entonces, un mecanismo de protección, por ejemplo, contra el ataque bacteriano. ¿Sí? Entonces, es capaz de degradar, de afectar entonces, la pared celular de bacteria y, por lo tanto, ayuda al control de infección. Muy bien. Entonces, ustedes pueden ver que hay una gran gama de constantes catalíticas dependiendo de la enzima. Hay algunas que son extremadamente eficientes, otras menos eficientes. Aquí hay un pequeño dato que yo les dije que a concentraciones muy altas la K catalítica es muy buena, concentraciones de sustratas muy altas, porque en el fondo lo que estamos evaluando es que estamos en condiciones de velocidad máxima. Pero cuando las concentraciones de sustratos son muy chiquititas, como por ejemplo in vivo,
La catalítica es difícil de que nos dé algún sentido porque las concentraciones de sustratos son bajas. Y en ese sentido las concentraciones de sustratos pueden ser más bajas que la KM inclusive. Entonces, en ese sentido, lo que ocurre es que si ustedes hacen la relación, van a encontrar entonces que para poder normalizar por la afinidad que tiene el sustrato por la enzima por el sustrato, mejor dicho, ustedes lo que tienen que evaluar ahora es otro parámetro, que es la constante catalítica, pero ahora dividida por la afinidad cinética por el sustrato. Y eso es importante para condiciones fisiológicas. Ustedes quieren ver la eficiencia catalítica, pero en condiciones fisiológicas, es decir, cuando las concentraciones de sustrato son bajas, no altas como las podemos utilizar in vitro. Entonces, para eso, ustedes utilizan la expresión de K catalítica partido por Km. Ahora, ¿cuál es el problema de esto y por qué se tiene que utilizar esta constante afinidad? Fíjense que, por ejemplo, ustedes tienen algo que va siempre a impedir que las velocidades de las enzimas sean súper eficientes. Sí, pueden ser muy eficientes, pero van a llegar a ¿cuál es el límite de eficiencia? El límite de eficiencia lo tiene que dar la difusión del sustrato en el medio y de la enzima. Es decir, ustedes no pueden lograr de que la enzima catalice una reacción más rápido de lo que se demora el sustrato en difundir para poder formar complejo enzima-sustrato. Y eso es una limitante física. Por lo tanto, no van a obtener constantes mucho mayor que la difusión. Se fijan, por ejemplo, esta es de 10 a la 8, que se acerca, es súper eficiente, pero no pueden lograr constantes de eficiencia catalítica de Kcat partido por Km que sobrepasen el límite de la difusión de los sustratos en el medio. ¿Okay? Entonces, hasta el momento tenemos dos parámetros que son importantes, que los recuerdan. La K2, la K catalítica, en condiciones de sustrato muy altas y eficiente para comparar dos situaciones. Y cuando estamos viendo situaciones más bien in vivo, con concentraciones de sustrato muy bajitas, para comparar estas situaciones de eficiencia catalítica es mejor dividir la Kcat por la Km, de manera de poder entonces tener una idea de cuál es la afinidad. Ustedes normalizan por la afinidad del sustrato por la enzima. Ya lo vimos esto de cómo se estiman. Yo me adelanté en la parte anterior. Entonces ustedes lo pueden determinar experimentalmente. Están los dobles recíprocos, que lo habíamos visto, cómo se determina. Y aquí yo quiero hacer algunos comentarios sobre conceptos generales. Habíamos hablado de que el efecto de la temperatura sobre la velocidad de reacción, si ustedes aumentan mucho la temperatura de un medio de reacción que tienen una enzima, etcétera, van a tener en algún minuto un efecto deletorio de la actividad. Si ustedes grafican, por ejemplo, porcentaje de actividad máxima, aquí tienen 100% de actividad, esto es relativo, por supuesto, y lo tienen, por ejemplo, a 40 grados Celsius. Esto no es una cosa rara. Si ustedes toman, por ejemplo, una enzima, la exoquinasa, y miden cómo se comporta la exoquinasa a distintas temperaturas, el gráfico que van a obtener es muy similar al que estamos viendo ahora. Es decir, su temperatura óptima de funcionamiento es muy superior, inclusive a la temperatura en que es óptima para el organismo. Por ejemplo, nosotros tenemos una temperatura promedio de 37 grados, un poquito menos, un poquito más, un poquito menos diría yo, pero la enzima no funciona perfecto a los 37, funciona mejor a los 40. Y si ustedes hacen la misma medición para un organismo como una mosca, que está mucho más afectados por los cambios de temperatura, y hacen extracción de enzimas, de proteínas, miden la exoquinasa, se van a dar cuenta que tiene el mismo perfil. Ahora, este perfil es una campana invertida, ¿se fijan? O una campana.
una campana invertida, una campana. Usted baja la actividad de la enzima cuando aumenta la temperatura. Habíamos dicho la otra vez que esto era efecto de la denaturación. Entonces, sí se ve, cuando uno dice, ay, las enzimas se denaturan, sí se denaturan. ¿Y cómo lo vemos gráficamente si hacemos este experimento? Como lo estoy mostrando ahora. Es decir, a una cierta temperatura van a tener una temperatura máxima, una actividad máxima, y luego esta va a empezar a disminuir. ¿Por qué disminuye? Por efectos de la denaturación. Ahora, la pregunta es ¿por qué ocurre este otro aspecto? Entonces, lo que tenemos que saber es que cuando veamos un gráfico de ese estilo, lo que estamos viendo, al tiro Martín, le doy la palabra. Lo que estamos viendo es que estamos viendo dos funciones compartidas en el mismo gráfico. La primera, que es el incremento cinético por efecto de la temperatura. Es decir, a bajas temperaturas la difusión es más baja, la actividad de la enzima es más pobre, y en la medida que usted aumenta la temperatura, aumenta la actividad. Pero, cuando ustedes observan ahora el otro gráfico, respecto a la denaturación, ustedes están viendo que la denaturación no, la enzima está en perfectas condiciones, no muy activa porque a la temperatura aquella no está muy activa, pero en un momento determinado empieza a denaturarse. Por lo tanto, la campana que observamos es la resultante de estas dos condiciones. Martín, tenía una pregunta. No, en realidad no se me atonté con las reacciones. No, no se ha tontado, no diga eso, está bien. Si tiene otra pregunta, me la hace nomás. Vale, gracias. De nada, ya. Entonces, dos condiciones. Ahora, ¿qué ocurre con el pH? Y aquí yo quiero que reflexionemos, porque esta va a ser la última parte de la clase de hoy, pero yo lo que quisiera es que tuviéramos la oportunidad de revisar algunos conceptos, y yo trato de hacer énfasis en esta parte, así que por favor, traten de concentrarse, para que podamos verlo con utilidad. Fíjense que si ustedes hacen la misma cosa ahora, miden actividad de una enzima, pero en vez de variar la temperatura, varían el pH. Porque habíamos dicho, funcionan a un pH determinado, funcionan a temperaturas óptimas, etc. Bueno, ya vimos cómo se desglosa un gráfico de velocidad versus temperatura, ¿no es cierto? Ahora, pH. Fíjense que hay varias enzimas, por ejemplo, la pepsina. ¿Dónde encontramos la pepsina? Acuérdense que la pepsis de la digestión ¿El estómago? en el estómago, muy bien. Parte de las enzimas importantes para la digestión. Y vamos a ver en el curso más adelante mecanismos asociados, por ejemplo, a la tripsina, a la quimiotripsina, etc. Lo vamos a ver. Pero por el momento quedémonos con los nombres. Fíjense que si uno hace un análisis de cómo se comporta la actividad de la enzima a distintos pH, vamos a encontrarnos con diferencias importantes. Por ejemplo, la pepsina tiene un pH óptimo de funcionamiento menor a 2. O sea, condiciones bastante ácidas, que son lógicas en el contexto del estómago, ¿no es cierto? Y la tripsina, más alcalina. Y esas son enzimas que son proteasas, pero que también, en vez de funcionar a nivel del estómago, estos funcionan a nivel del intestino. Entonces, es bien interesante ver cuál es el rango de funcionamiento de las enzimas a distintos pH. La pregunta es ¿por qué? En el otro caso vimos que la temperatura era por efecto cinético primero y después de naturación. Y aquí ¿por qué? ¿Por qué una enzima funciona así? ¿Por qué la quimiotripsina es poco activa a pH 4,5, muy activa a casi 8 y después baja su actividad? Porque en el sitio activo debe tener aminoácidos que tienen una carga que con el pH varía. Entonces, al protonarse no pueden acoplarse al sustrato y por lo tanto disminuye la actividad. O también se puede deber a que el plegamiento no es posible a pH distintos del óptimo. Perfecto, esas son las respuestas. Muy bien. Principalmente con respecto a los aminos. ¿Quién habló? Que no, porque no sé por qué no aparece quién habló. Martín. Martín, gracias Martín. Buen punto. Entonces, veámoslo con detalle porque esto es importante que lo veamos todo y tenemos que madurar esto siempre. Miren, esto ustedes lo saben y es un aburrimiento, pero yo igual lo quiero repasar.
Si ustedes tienen la siguiente reacción, fíjense que la disociación de HA para formar dos especies, H más y A más, y A menos. Lo están disociando. Entonces, ¿cuál es la constante de acidez de esto? Concentraciones de los productos partido por la concentración del reactante. Esto es aburridísimo, ¿no es cierto? Ahora, si hacen las mismas situaciones y ordenan, se van a quedar que el 1 partido por la concentración de protones, ustedes saben lo que es. El logaritmo de eso es el pH, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener, no vamos a repasar la ecuación, pero veamos la ecuación de Henderson-Hasselbalch, porque aquí tenemos una cuestión conceptual que repasar, que es importante para los mecanismos que vamos a ver más adelante. Cuando ustedes tienen una especie en que en solución la concentración de A menos es igual a la de HA, o sea, la especie protonada igual a la de desprotonada, esta razón es igual a 1 y por lo tanto el logaritmo de 1 es igual a 0. Por lo tanto, el pK sub A, que ustedes lo vieron antes con el profesor Melo, va a corresponder al pH al que ambas especies están en un 50%. Porque es una situación de equilibrio. Entonces, el error conceptual es decir que, por ejemplo, por sobre el pK sub A, ustedes tienen la especie protonada o desprotonada, porque eso no es así. Entonces, lo que tienen son equilibrios. Ya. Entonces, por ejemplo, veamos este concepto que es importante que lo fijemos. Si ustedes aíslan la histidina, una histidina aislada, y nos fijamos, por ejemplo, en las situaciones en realidad del grupo funcional que nos es relevante en el contexto de las proteínas, por ejemplo, entre pH 4 y pH 8. Este grupo guanidinio, ¿este es el grupo guanidinio, no? No, este es el grupo imidazol. ¿Cuál es el grupo guanidinio? En la arginina. ¿Ok? Y otro residuo básico. Entonces, en el residuo imidazol, lo que ustedes están viendo es que hay un cambio de carga cuando pasan de pH 4 a pH 8. En el caso, por ejemplo, de la lisina o la arginina, ustedes ven situaciones similares. Por ejemplo, este es el grupo guanidinio de la arginina. Entonces, a pH inferior al pK sub A del grupo guanidinio, inferior, es decir, pH 10, pH 7, ustedes van a tener una especie protonada, es decir, con carga. Principalmente. A pH 12,5, el concepto es que ustedes van a tener la mitad de las especies con protones, o protonadas, y la mitad de las especies desprotonadas. Son equilibrios. A pH un poco superior, a pH 14, por ejemplo, también van a tener ahora mayor proporción de especies sin carga que respecto a la que tiene carga. Entonces, lo que quiero decir es que no, aquí no hay un todo o nada. Es una situación de equilibrio. Por ejemplo, en el contexto de una enzima, ustedes pueden encontrar aminoácidos básicos, como por ejemplo una lisina que tiene un pH de 10,5, un pK sub A 10,5, y ustedes están haciendo una reacción a pH 7. Si están haciendo una reacción a pH 7, ¿qué deberían esperar que estuviera este grupo amino epsilon de la lisina? A pH 7, la reacción a pH 7. A ver. Sin miedo, a ver, ¿quién lo dice? Si estoy haciendo una reacción a pH 7 y tengo una lisina a la mitad de un sitio activo, ¿qué es lo que tendría que esperar? Debería estar protonado. Uno esperaría que la proporción de lisina en la población de enzimas y de esos sitios activos estuviera desplazado el equilibrio a la forma protonada, es decir, con carga. Ya, eso es lo que uno esperaría. Veamos una situación distinta.
Análisis de conceptos. Bring, bling, bling, tirirín. A ver, tengo una llave aquí. Ting. Este es un ejemplo que les quiero mostrar para que ustedes vean y nos pongamos un poco en contexto de cuál es la dinámica que tenemos que ponernos a pensar respecto a pKs y pH, etc. Más allá de lo que es la enzima propiamente tal, que esta la vamos a ver con un poco de detalle más adelante, esta es la fosfonolpiruvato carboxiquinasa, que cataliza una reacción bien particular, que puede tomar el fosfonolpiruvato y transformarlo en oxaloacetato, o tomar oxaloacetato y formar por fosfonolpiruvato. Puede funcionar en los dos sentidos. In vivo, esta es una enzima importantísima en una vía de formación de glucosa que se llama gluconeogénesis, que la vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué consiste esta reacción? Si la vemos en el sentido de formación de fosfonolpiruvato, lo que hace esta enzima es que descarboxila el oxaloacetato, sale un CO2, forma un intermediario que se llama el enol del piruvato, para formar luego, por fosforilación, el fosfonolpiruvato. Fíjense que en esta enzima, lo que se ha determinado es que espacialmente el oxaloacetato, que es uno de los sustratos, se encuentra cercano al GTP, que es el dador de fosforilo, o en este caso ATP. Y resulta que entre los dos hay un metal divalente, que es el manganeso. El manganeso está formando coordinación, o enlace de coordinación, con un oxígeno de un fosforilo gamma del ATP, y con dos oxígenos de moléculas de agua que son puentes para fijar el oxaloacetato. Ahora, ¿cuál es la función de este manganeso? Fíjense que cuando ocurre la descarboxilación, se forma el enolpiruvato y existe un desplazamiento de las moléculas de agua que están formando coordinación con el manganeso, y el manganeso ahora forma una coordinación directa con dos oxígenos del enol del piruvato, el intermediario de la reacción, que son intermediarios que duran muy poco y a veces es muy difícil de determinar. Ahora, ¿para qué está ese manganeso aquí? Ese manganeso tiene carga positiva y por lo tanto permite que se acerquen oxígenos o moléculas cargadas negativamente entre sí, las neutralizan, forman unas especies de conectores iónicos. No sé si lo logran ver aquí, manganeso ahora está mucho más cerca del enol piruvato y por lo tanto la posibilidad de que ocurra el ataque nucleofílico a un fosforilo gamma del ATP, que se va a transferir para formar fosfonolpiruvato. Fíjense que aquí, este es un paper que yo se los voy a pasar para que lo vean. Aquí lo que ocurre, que estamos mostrado acá, son las cadenas laterales de aminoácidos en el contexto del sitio activo de esta enzima, en que lo que ustedes están observando aquí son cadenas laterales de arginina, lisina, histidina, aspartico, lisina, treonina, etc. Y aquí está el ATP, ¿se fijan? El ATP, la base nitrogenada, la ribosa y aquí en a verde y amarillo son los fosforilos. Entonces, ustedes pueden deducir que los rojos son átomos de oxígeno, ¿sí? Yo les había dicho de que el manganeso, que aquí está en verde, está formando un puente entre uno de los sustratos y el ATP. Piruvato no voy a entrar en detalle porque hay piruvato allí, pero en el momento de hacer la cristalización, si ustedes agregan enol piruvato, esta enzima o sea, si ustedes agregan fosfonol piruvato o oxaloacetato, la enzima es capaz de formar el intermediario, pero si ese intermediario fosfonol piruvato se protona, va a formar piruvato. Entonces esto es una excepción, pero ocurre en las cristalizaciones de enzimas que a veces uno se encuentra con que el intermediario, en vez de terminar la reacción, se protona. ¿Se fijan? Ahora, el protón de esto, ¿de dónde viene? Es otro cuento. Y aquí hay moléculas de agua. Si se fijan, aquí hay un problema. Pongan atención, ¿eh? ¿Se fijan que está el manganeso en verde? Formando enlaces de coordinación con oxígenos del agua, que están ahí en rojo, y con nitrógenos
de aminoácidos como por ejemplo la histidina 232 y la lisina 213. Si hacemos el ensayo a pH 7, nosotros esperaríamos que al menos la lisina 203 en realidad estuviera protonada, con carga. Esto es un problema. ¿Cómo es posible que la lisina cargada positivamente sea ligando de un metal divalente cargado positivo? Entonces la hipótesis, fíjense para dónde voy con esto, la hipótesis es que esa lisina 213 debería estar sin carga. ¿Cómo es posible que esté sin carga si estamos trabajando a pH 7? Para que fuera ligando este nitrógeno epsilon del manganeso, no puede haber una carga positiva aquí porque hay repulsión de carga, positivo con positivo. Entonces, el mensaje de hoy es que ustedes pueden observar en el caso de los aminoácidos en un sitio activo en una enzima, pueden observar cambios en los pK sub A, disminución o aumento. Se modifican los pK sub A por efecto del entorno en los que se encuentran esas cadenas laterales de aminoácidos. La hipótesis que se planteó en ese minuto fue que esa lisina 213 sí o sí tenía que estar desprotonada para ser ligando de un metal divalente. ¿Qué es lo que se hizo? Se cambió la lisina 213 por una arginina. La arginina, ustedes saben bien, tiene un pK sub A para su grupo guaninidino 2 unidades mayor que el de la lisina. Por lo tanto, si el entorno era capaz de modificar el pK de la lisina, si metíamos una arginina allí, probablemente iba a tener más dificultad para cambiarla. Y por lo tanto, probablemente iba a mantener una carga positiva. Eso se hizo y se evaluó en términos cinéticos. ¿Qué es lo que se obtuvo? Se obtuvo lo siguiente. Si medían Km para manganeso, qué raro esto, ¿ve? Este otro concepto, en vez de medir Km para el sustrato, se está midiendo Km para el factor metálico importante para la reacción. Y lo que se obtuvo fue que hubo un aumento de la Km para manganeso. Si la Km aumenta, la afinidad cinética disminuye, es decir, hubo un problema en la unión de manganeso al sitio. Chuta, ya, ok. ¿Cómo se traduce eso en la cinética ahora de la reacción completa? Se midió la velocidad máxima posible para esta enzima modificada y resulta que disminuyó fuertemente la velocidad máxima. O sea, se afectó la cinética de la reacción. ¿Cuál es la hipótesis? Que la unión de manganeso se afectó. Manganeso es importante para la catálisis. Si se une menos bien, la velocidad máxima ocurre, o sea, la reacción ocurre menos bien y por lo tanto la velocidad máxima está afectada, disminuida. Ahora, ¿cómo se comprobó finalmente que la unión de manganeso a la enzima estuvo afectada? Se utilizó un método ahora para determinar la unión física de manganeso. Y eso se mide por un método que no voy a entrar en detalle, que se llama EPR. Lo que se mide es los cambios paramagnéticos del manganeso cuando está con ligandos con agua o cuando está unido, por ejemplo, a una enzima, en que los ligandos son distintos. Hay nitrógenos, por ejemplo. Se puede medir el libre con respecto al asociado para la enzima modificada. Y lo que se observó es que el manganeso se une menos bien. Y los modelos de aproximación permitieron determinar que el manganeso se unía menos bien. ¿Por qué? Porque probablemente había una carga positiva en ese lugar, por efecto del cambio del pK sub A por cambio de lisina-arginina. Entonces, mensaje, para que lo tengan súper claro, porque estas son hasta preguntas de exámenes de grado. Entonces yo lo hago, para que ustedes lo sepan. ¿Es posible modificar los pK sub A en el contexto de una enzima? Sí. En este caso, el pK sub A de la lisina, en un contexto silvestre, wild type, estaba mucho más bajo de lo que es el pK sub A de 10,5. Está mucho más bajo. No quiere decir que haya bajado de 7, podría haber estado en 8, pero eso es suficiente para que la proporción de carga que está ahí positiva
sea suficiente molestia, o sea, suficiente para que el desplazamiento ocurra y haya menos carga positiva, o sea, menos posibilidad de que esté positivo ese sitio. Se pueden modificar. ¿Y se modifican por qué? Por efectos del entorno. ¿Qué cargas habría que tener al ser cerca de la lisina 213 para que estuviera impedida de estar protonada? A ver si alguien se ¿Mucho atreve. manganeso? ¿Perdón? ¿Mucho manganeso? No, el manganeso puede unirse uno. Y el manganeso no va a unirse muy bien si es que hay una carga positiva en ese sitio. Por lo tanto, el cambio de la proporción de protonado-desprotonado tiene que ocurrir antes. Si Por el, algo hay en... ¿Ah? ¿Sí? el Diga. plegamiento de la proteína, que a lo mejor tiene aminoácidos, que esos son los que le cambian el entorno a la Perfecto, lisina que pero está ahí. ¿cuál es? Perfecto, ¿cuál es? Esa es la No sé. respuesta. Ácido glutámico. Bravo, bravo, tienen que ser con carga. Negativa. Sí, pero ¿y qué pasa si son negativos, pues, muchachos? Atraen los protones. Pues. Ya, pues entonces va a estabilizar una carga positiva. Es al revés. O sea, bravo porque el concepto es ese, tiene que haber cargas. Pero ojo que no es negativo. Si hay negativas, por ejemplo, si hay glutámico, aspartico, etcétera, negativas, cercano al entorno donde está la lisina, resulta que se van a estabilizar la carga positiva, no el desprotonado. Entonces, lo que tiene que haber es más cargas positivas cercanos a ese sitio, que hagan que la lisina se desprotone, que haya poca que el equilibrio esté desplazado a la especie sin carga. Si ustedes hacen eso, si tienen esa situación, lo que van a tener es que soy un pK, en vez de tener el pK 10,5, van a tener un pK aparente bastante más bajo. Ese grupo epsilon amino se va a comportar como que si tuviera un pK mucho más bajo. Por lo tanto, la proporción de especies que están cargadas va a ser más baja. Entonces, muy bien. Cambios conformacionales, un microentorno que haga que se modifiquen los pK, y en este caso en particular, son cargas positivas cercanas a la posición de la lisina 213 que hacen que baje su pK y por lo tanto se desplaza el equilibrio a la forma desprotonada, es decir, sin carga. A ver, Santiago, o sea, la proporción de aminoácidos cargados puede modificarse, la proporción de aminoácidos cargados puede modificarse de la esperada por pH en el contexto de enzima, por efecto de otros aminoácidos cargados del entorno. Sí, se puede cambiar. Si usted tiene pH 7, esperaría que la lisina estuviera principalmente protonada con carga. Pero resulta que como hay aminoácidos vecinos a esa lisina, pueden afectar el equilibrio por repulsión de carga. Puede ser al revés. Puede tener una histidina con una fuerte carga positiva, aun cuando tenga un pH muy alcalino. ¿Se fijan? Porque la está estabilizando. Entonces, en ese caso, habrían aminoácidos cargados negativamente, estabilizando la carga una histidina. En este caso, la histidina 232 es la que aporta la carga positiva. No, porque esa también es ligando de manganeso, esa también está desprotonada. ¿Quién la proporciona? Es la lisina 212, que no está puesta aquí. La lisina 212 está tan cercana a la lisina 213, pero en un eje distinto con el manganeso, está en el sentido opuesto. Y esa lisina 212, a su vez, su carga positiva está estabilizada por una serie de cargas negativas que están también en el otro centro. Ya. Espero que les haya quedado clara esa parte. Son las 12:10. Yo quería hablar de una cosa, pero no la voy a decir ahora. La dejo para la otra clase. Yo creo que el grado de profundidad que tuvimos hoy día es suficiente. Ya, comentarios, preguntas, ¿qué no quedó claro? Esto es importantísimo, por eso no sé si ven por qué lo repaso, porque esto no es obvio. Ya, Franco, inmediatamente, no es obvio desde la perspectiva del equilibrio químico que ustedes ven en química,
y inclusive lo ven en los pK sub A, lo vuelven a ver con Francisco en la estructura de aminoácidos, pero ahora en el contexto de las enzimas es bueno que lo repasemos. Y esto tiene que quedar bien establecido, así que vuelvan a estudiar esto. El artículo se los voy a pasar por si ustedes quieren echarle una mirada. A ver, Franco, ¿el equilibrio se debe desplazar a qué especie? Depende, pues. Depende de la situación. Ustedes siempre van a tener que pensar, para insistir en lo que Franco dice, en que una cosa es analizar el grado, el equilibrio protonado-desprotonado de un grupo funcional de una cadena lateral de aminoácidos en agua a pH 7, y ustedes miran el grado de protonación, entonces van a determinar si está más favorable a la protonación o a la desprotonación, etc. Que en el contexto de una enzima. Porque en el contexto de una enzima, los pK sub A son susceptibles de modificarse por efecto de cargas que están vecinas. Entonces, hay que cambiar la manera de ver esto de un aminoácido aislado. Ahora lo tenemos que ver en el contexto realmente de una estructura de enzima en un sitio activo inclusive. ¿Ya que no le quedó claro esto o quiere que lo revisemos otra cosa? ¿Les parece interesante? ¿No les parece interesante? La verdad, profesor, es que no logro entender cómo por presencia de aminoácidos en un sitio activo se puede modificar el pH de ese contexto. No se modifica el pH, Martín. El pH es el mismo. Mire, si usted tiene, por ejemplo, un imán con polo positivo y negativo. Ay, ¿cómo lo hago? A ver, hagamos una cosa con un papel. A ver. El Zoom tiene tengo- pizarra en todo caso, quizás se puede... Uy, pero es que yo tengo que tomar un curso para eso. Espérenme un poquito. Ya, entonces, fíjese que esto es como el curso de física de electromagnetismo. ¿Ah? Esto es electromagnetismo, ya. Si usted tiene una situación como esta, son dos imanes, y usted tiene los polos positivo y polo positivo confrontados, lo que va a haber es una repulsión de cargas. En el contexto físico más macro, si usted empuja a este imán y lo acerca demasiado, ¿qué es lo que va a hacer? Que este imán se desplace hacia atrás. Hay una repulsión. ¿Sí? Sí, sí. Ya. En el contexto ahora de un equilibrio químico, voy a poner aquí así. Esperemos un poco, tenga paciencia. En el contexto de un equilibrio químico, todo esto está en un sitio. Si yo le pongo cargas positivas aquí al lado, lo que voy a hacer es que voy a desfavorecer que las especies estén desprotonadas y yo lo... No, espérese, está al revés. ¿Cómo lo hago? Ah, no, es que tendría que tener un Las cargas protón. positivas irían en el lado donde está HA. Claro, espérese, es que tendría que poner, por ejemplo, 2 protones A y aquí en equilibrio con una especie así. Así, mire. ¿Se fija? Ya, sí, sí. Sin carga, con carga. Pero este es un sitio. Lo que va a ocurrir, en vez de desplazar esto físicamente, moverlo, lo que va a ocurrir es que si yo le pongo cargas positivas a este sitio, voy a desfavorecer la presencia de una carga positiva y el equilibrio se va a desplazar a la forma no protonada. Ya. Eso significa que si el entorno tiene pH 7, y estamos hablando de una lisina, como lo que estoy mostrando, a pH 7 uno debería esperar que el equilibrio estuviera más favorecido a esta especie. Pero resulta que como hay cargas positivas circundantes, esta especie es menos favorable que este y por lo tanto el equilibrio se desplaza a la forma sin carga. ¿Ven? Entonces, ahora, esto significa, ahora sí, profe, ya Pedro, súper. Ahora esto significa que el pK sub A aparente cambió, porque este ya no se explica por 10,5, se explica quizás por 7 o por 8. Cambió el equilibrio, se desplazó para acá.
Y esa es la ahora sí, ecuación. y ahora sí, esto podría formar enlace de coordinación con el manganeso. Pero este Perfecto. no, porque hay una carga positiva, va a repeler el manganeso, no lo va a permitir unir. Pero eso, ¿cómo se explica bajo la ecuación que nos entregó hace un rato? No, la ecuación de hace un rato lo que está diciendo es cómo se define el pK sub A. Claro. Pero en el fondo, Entonces, ¿cómo claro, lo impacta que pasa es que el la pH aplicación del que usted contexto en una espera, ecuación? sí, el pH que usted espera, si usted dice pH 7, el pH 7, entonces lo que está ocurriendo es que hay algo externo que está afectando ese equilibrio. ¿Sí? Por lo tanto, la especie 50 y 50, en vez de encontrarla a pH 12,5, en el caso de la lisina, la está encontrando ahora a pH 7 o a pH 8. ¿Y eso por qué? Porque la condición eléctrica o Ujú. de carga está alterando el equilibrio. Hay más factores que esos dos especies. ¿Se fija? Sí. No está solo la especie Bien. protona, hay agente externo en el fondo del microentorno. Pero no sería la reacción. Sí, por supuesto que sería esa reacción, pero Claro. el protón está dando vuelta en el medio. Sí, pero en el fondo piense usted que está a pH 7, entonces un protón que sale es ínfimo en el sistema. No está afectando en nada el pH. Es un protón. No sé si me explico, Robinson. ¿Hola? Es ¿Se me escucha? ¿Sí? No sé si que ¿cómo se dice? La duda que tenía era que si yo agrego cargas positivas, no estaría Sí. desplazándolo hacia el reactante, ya que tengo, o sea, porque si agrego cargas positivas y se empiezan a liberar más cargas positivas, se empieza a concentrar más en el Claro, producto. claro, pero lo que está pensando usted es cambiar el pH. Yo lo que le estoy diciendo es que al mismo pH, usted lo que está teniendo es que el equilibrio no es el esperado, sino que usted está teniendo un desplazamiento del equilibrio porque hay cargas positivas que están afectando la posibilidad de que esa especie esté protonada. Ah, ya, ya, ¿Sí? ya. No estamos hablando de efecto del pH, estamos hablando a pH 7. Usted hace el Ah, no, ensayo no a está pH agregando 7. protones como tal. No, ¿Verdad que ya, no, 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 ok. no, no. Entonces, Me esa es confundí. la dificultad. No, pero está bien, Robinson, esa es la dificultad. ¿Y algún otro comentario respecto a esto? Que esto es muy relevante, ¿ah? Vuelvan a estudiarlo. A mí me parece súper entretenido, pero puede que conceptualmente tenga alguna dificultad, pero hay que volver a verlo. Esto no puede quedar así como en el aire. ¿Mm? Ya, ¿alguna otra pregunta, comentario? ¿Le gustó la clase? ¿No le gustó? Estuvo buena. ¿Sí? ¿Está entretenido? A mí me entretiene esto, pero bueno, no sé usted, pero en este contexto sobre todo que está medio difícil todo. Ya, ya, entonces, próxima clase el jueves vamos a tener un Kahoot complejo pero interesante. Sí, pues complejo encima de sustrato. Qué fome. Ya, qué fome, qué fome, qué fome. Ya. Chuta, el humor. Ya, pero el próximo jueves vamos a tener entonces un Kahoot con preguntas así como conceptuales. Entonces, vuelvan a ver la clase, pues, ¿ah? La diapositiva, échenle una mirada al PDF. Las dudas las podemos volver a contesto el día jueves y de todas maneras vamos a tener posibilidad de responder preguntas en el seminario. ¿No? Siempre hay posibilidad de responder. Les voy a mandar el PDF de esto, la clase ya la tienen, entonces les mando el PDF de este artículo para que lo recuerden, para que lo analicen. Y sobre todo, se fijan, aquí hay dos conceptos que vimos al final. Cómo interpretar cambios en la KM, cómo interpretar cambios en la B máxima, y cómo explicar esto desde una perspectiva ahora mecanística, que eso también es relevante. Este es un curso de bioquímica, por lo tanto,
Sí, es complejo ver los mecanismos, pero tenemos que acostumbrarnos a hacerlo. Y tenemos que integrar la química. Acuérdense que este es un área que deriva de la química. Por lo tanto, algo de química tenemos que ver y no tenemos que tener los sustos a los mecanismos. Al menos este me parece bonito porque estamos aprendiendo cosas sobre repulsión de carga, mezclándolo con cosas que ustedes ya han visto de química. Entonces está muy bien. Ya, les voy a mandar entonces el artículo. ¿Algún otro comentario antes de terminar? ¿No? ¿Estamos? Ya, pues que tengan un buen día. Descansen también, ¿ah? De nada. Profe, gracias. Chao, profe. Ya, hoy que estén bien. profe. Cuídense mucho. Chao, Esté bien, profe, gracias. Gracias a Chao, usted. profe, gracias. Gracias por participar. Ya, chau. Chao, cuídense. Chao. Chao, chao, chao.